Lo decíamos más temprano, la calificadora de riesgo Standard & Poor's subió la calificación de Uruguay a BBB+, con perspectiva estable. De esta manera Uruguay logra la más alta calificación crediticia de acuerdo a esta calificadora, alineándose con la agencia R&I que en octubre pasado había subido la nota en ese mismo nivel, el más alto de la historia del país. En su resolución, Standard & Poor's destacó que la perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que un crecimiento económico continuo y resultados fiscales estables contribuirán a un déficit fiscal moderado y a la estabilización en los niveles de la deuda. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo al respecto que la mejora en la calificación crediticia de Standard & Poor's confirma la confianza por parte de la misma en el manejo fiscal prudente, debí decir, algo que ya se viene percibiendo a nivel de los inversores a través de las bajas primas de riesgo del país. Pero en buen romance, ¿qué es esto? ¿Qué implica esta calificación por parte de Standard & Poor's? Vamos a conversar sobre ello con Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del CED. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la llamada. Por favor. Estar de vuelta con la audiencia. El gusto es nuestro, Agustín. Decodificanos, en primer lugar, ¿qué es el grado inversor, ese que Uruguay mantiene hace muchos años y que ahora nos acaban de subir la nota, diríamos, en clase? Sí, es una nota como la que nos ponía la maestra en la escuela. El grado inversor es un umbral de las notas a partir del cual aprobás, ¿no? Las notas también tenían un umbral en que estabas aprobado y otras notas en las que estabas desaprobado. Bueno, la idea del grado inversor es un umbral a partir del cual tu nota es confiable de ser invertido. ¿Qué son las calificadoras? Las calificadoras son agencias internacionales. Hay tres principales, que son Standard & Poor's, la que recién la noticia del miércoles de tarde, Moody's y Fitch, que califican la reputación crediticia de los países. Los países que tienen más reputación, historia de cumplir sus compromisos, y además de la historia tienen una perspectiva económica que es consistente con eso, en general tienen calificaciones más altas. Por el contrario, los países, típicamente para algo que conozcamos todos, pensar en Argentina, que tienen una mala historia de caer en default, de no cumplir sus compromisos de deuda, y además una economía con claras inconsistencias, tienen peores notas. Uruguay es cierto que mantiene hace muchos años ya el grado inversor, no recuerdo el año, pero fue algunos años después de la crisis del 2002. Sí. Yo creo que es al final del primer gobierno de Tabaré, pero estuvo tambaleando el grado inversor en el año 2019-2020. Estuvo muy cerca, sobre todo en una de las calificadoras Fitch, que hay que ver cómo va a reaccionar a esta noticia. Tuvimos con la nota mínima dentro del grado inversor, la nota mínima y perspectiva negativa. O sea, teníamos como Fitch nos había sacado varias veces tarjeta amarilla, claro, y nos volvió a sacar amarilla sin sacarnos la roja. Nos decía, che, miren que si como viene la cosa, Uruguay es claro que en el 2018, 2019 había entrado en una senda de inconsistencia fiscal, una deuda sobre el producto que venía aumentando, un déficit fiscal que no lograba contenerse, y teníamos esa amenaza latente. Creo que la noticia del miércoles sin duda es una buena noticia, ahora podemos conversar qué implicancias tiene, pero sin duda es una consolidación en el otro sentido. No solo que alejamos la posibilidad de perder el grado inversor, que fue una posibilidad latente antes de la pandemia y después con la pandemia quedó un poco en suspenso, pero lo que sin duda no pasó fue un pronóstico que hicieron algunos colegas durante la pandemia, que era la pandemia va a hacer que las calificadoras van a ser muy consideradas y muy bondadosas, y no le van a sacar el grado inversor. No, muchos países perdieron nota, y países como Colombia perdieron el grado inversor. Eso no sucedió, esa bondad, y por el contrario, cuando se normalizó un poquito la cosa, se pusieron exigentes. Uruguay había alejado el riesgo de perder el grado inversor, y bueno, el miércoles tuvimos la buena noticia que no solo eso, sino que una de las tres principales calificadoras aumentó la nota. Ajá. Y Agustín, ¿cuáles son los elementos que toma, por ejemplo, Standard & Poor's para confeccionar esto? ¿Es solamente el déficit fiscal o hay más elementos que se toman en cuenta y en consideración? No, cada vez más estas miradas son más integrales, ¿no? Obviamente tiene una mirada fiscalista, siguen teniendo una mirada sobre el déficit fiscal, observado y sobre todo de largo plazo, pero también se consideran otras cosas, como por ejemplo, que en Uruguay es un capital muy importante, la institucionalidad política, ¿no? La probabilidad de que hayan una cosa que han pasado en muchos países de la región y del mundo, de
movimientos, turbulencias políticas que compliquen la situación, el estallido social de Chile, caídas de presidentes antes de que terminen los mandatos por impeachment, golpe de Estado, manifestaciones, ese tipo de turbulencias que obviamente, además de que no son buenas para el país, para la democracia, no son deseables, no son buenas porque no son deseables de que pasen, y tampoco son buenas para los clientes de las calificadoras, ¿no? ¿Quiénes son los clientes de las calificadoras? Empresas a las que les venden el análisis de riesgo crediticio, entre otras cosas. Ese tipo de consideraciones, sobre todo ahora lo que se llama, sostenibilidad, democracia, temas ambientales, sociales y de gobernanza, son considerados. En eso, en general, Uruguay está bastante bien, y la realidad es que Uruguay estaba mal, y lo que nos estaba poniendo en algún brete era el tema fiscal. Creo que en esta decisión hay que ver, no me queda claro cuándo se toma, si se toma antes o se toma en el medio del proceso de aprobación de la reforma de la Seguridad Social. Claro. Eso creo que es un hito clave en esto. Claro, ese es un detalle muy interesante, Agustín. Claro, porque las calificadoras, mucho más de estar mirando, que lo miran, el déficit observado en un año dado, cuál fue el déficit, lo que miran es a largo plazo. A ver, ¿qué va a pasar con este país en el largo plazo? Un país puede tener un muy buen desempeño fiscal un año porque la soja voló, la carne voló, o el cobre o el gas para otros países. ¿Cuál es la trayectoria de largo plazo? Y esta reforma es muy importante en ese sentido, porque esta reforma a este gobierno no le va a cambiar nada, fiscalmente al que viene tampoco. Esta reforma es una reforma que lo que hace es, en el horizonte de largo plazo, alivia el peso de las jubilaciones y pensiones sobre el gasto total del país, sobre el país. Básicamente, tener un gasto en jubilaciones y pensiones cercano a 13 puntos del PIB, vamos a tener uno cercano a 10 puntos del PIB. Van a seguir siendo deficitarias, vamos a tener que seguir subsidiando las jubilaciones menores de ingresos. Creo que eso es así en todo el mundo, hay que tiene un componente de solidaridad importante, pero en un país que está envejeciendo y que cada vez nacen menos niños y que la población joven cada vez es menos en proporción de la total, si no hacías algo de esto, el peso sobre los jóvenes iba a ser francamente insostenible. Entonces, esta reforma, creo que sumado a la regla fiscal que se había aprobado al principio del gobierno, creo que fueron señales para largo plazo importantes que este tipo de calificadoras consideran. Claro. Ahora, Agustín, yendo un poco para atrás, me quedé con algo que dijiste recién. Cuando el grado inversor estuvo tambaleando, te cito, entre 2018 y 2019, sabiendo que en Uruguay hay una continuidad institucional definida y en ese sentido, por suerte, no tenemos problemas. En aquel caso fue porque, por ejemplo, el déficit fiscal estaba orillando el 5%. Sí, a ver, la consistencia institucional de Uruguay creo que es indudable. Lo que nos pasó, yo creo que el último gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Tabaré II, estuvo los 5 años tratando de ordenar las cuentas con poco éxito. No sé si se acuerdan, a veces perdemos la perspectiva de las cosas, pero, a ver, historia reciente corta. Entre el 2004 y el 2014 Uruguay vivió un proceso de crecimiento económico extraordinario, muy importante en comparación histórica. Desde el último año de gobierno de Valle hasta el último año de gobierno de Mujica, Uruguay creció a más de casi un 5,5% anual. Eso es mucho porque reiterado durante 11 años. En 2015 cambia la cosa, la economía se estanca, se frena, viene aquel ajuste fiscal que el Frente aumenta impuestos. La consolidación fiscal. La famosa consolidación fiscal, luego de haber dicho que no iba a haber nada de eso. Y la verdad que con un compromiso del gasto grande que había, se frena la economía y las cuentas públicas se empiezan a deteriorar. Un deterioro que si uno busca las causas está más en el gobierno de Mujica que en el de Tabaré. Cuando uno ve problemas fiscales, mucho más que mirar qué se hizo en la crisis o qué se hizo cuando la cosa se complicó, hay que se hizo cuando nos iba bien, ¿no? Cuando las cosas estaban andando. Y creo que ahí estaba más el pecado original. El gobierno pasado trató de ordenarlo, pero la verdad nunca logró hacerlo con éxito, y como vos decís, llegamos a la pandemia, llegamos a eso con un déficit del 5%, y sobre todo un déficit del 5% contra una economía que crecía al 0,6%, a menos del 1%. Esa disociación entre muy bajo crecimiento económico y alto déficit fiscal nos hacía que la trayectoria de la deuda sobre producto se había vuelto a acelerar. Claro. Se había vuelto a acelerar y ahí había una amenaza bien clara. Ahí era que por eso que varios calificadores nos habían amenazado en mejores palabras y criterios, pero nos habían advertido
de que podían... Una cosa importante, Francisco, es que la noticia del miércoles en realidad en buena medida es un reconocimiento de estas agencias, de la burocracia de las agencias, a algo que el mercado ya le había otorgado a Uruguay. De vuelta, en el 2020 Uruguay tenía un riesgo país. El riesgo país es un concepto parecido al de las notas, pero en lugar de ponerlo en las calificadoras lo pone el mercado, lo ponen los que compran y venden bonos. Que es la tasa que te piden para comprar un bono tuyo. ¿Cuánta tasa de interés, cuánto de interés tenés que pagar para que te presten plata? Cuanto más riesgoso sos, más interés tenés que pagar, naturalmente. El riesgo país de Suiza es mucho más bajo que el de Venezuela, por decir una obviedad. Uruguay tenía un riesgo país que era relativamente bajo para la región, pero era más alto, por ejemplo, que Chile y que Perú. Uruguay en estos 3 años había bajado el riesgo país ya para ser el más bajo de la región, por debajo de países como Chile y Perú, lo cual, a pesar de que la calificación de Chile y de Perú es mejor que la de Uruguay. Entonces yo creo que las calificadoras de alguna forma empezaron a reconocer con la nota esto que el mercado ya había. Claro. Agustín, una pregunta más. ¿El grado inversor, mantener el grado inversor o ampliar la base de ese grado inversor, es un fin en sí mismo o es un instrumento que te permite hacer cosas? La segunda, yo creo que es claramente la segunda. No hay que fanatizarse en esto. Creo que está buena la pregunta, porque a veces los economistas parecemos fanáticos de los números, cuando para la gente normal dice, bueno, ¿y yo qué gano con esto? Claro. ¿Qué está mejor el país? Por eso yo veo que sigue habiendo pobreza, sigue habiendo problemas salariales, sigue habiendo otras cosas. Es un medio. A ver, un país que paga tiene mejor calificación, ¿qué quiere decir? Que ese país va a pagar menos tasas de interés, que para pedir plata, y los países todo el tiempo están finalizándose porque sistemáticamente algún nivel de déficit tienen, va a tener que pagar menos intereses. Esos menos intereses, que Uruguay ya ahorró cerca de medio punto del PBI en intereses, esos intereses de menos que se pagan son gastos que puede utilizarse para mejorar las cuentas públicas, o para la inversión en primera infancia, o para mejorar las jubilaciones, o para mejorar la educación. Es gasto que se te queda liberado para fines sociales o de inversión productiva, por ejemplo. Sí, claro, de hecho, el comunicado de la ministra dice, en cuarto lugar, permite asignar mayores recursos a sectores prioritarios como son los hogares de menores ingresos, las empresas de menor porte, la salud, la educación, la infraestructura y la vivienda. Totalmente. Creo que ahí es importante. Y otra cosa que se dice menos, que creo que en el comunicado no me acuerdo estaba, pero no lo recuerdo. También las empresas uruguayas que operan en la economía uruguaya van a acceder a crédito con menores tasas de interés. Todo el mercado internacional, todo Uruguay, al mejorar su calificación, también las empresas localmente acceden con menores tasas de interés al crédito para operar y para crecer y para invertir. Entonces eso creo que es muy importante. Y otra cosa más que también se ha dicho poco, que el otro día Ignacio Umpierre, un economista del CED, lo ponía en Twitter, y creo que es bien valioso. Los jubilados, los trabajadores uruguayos tienen una parte de su dinero en AFAPs que invierten, entre otras cosas, en bonos uruguayos. Que sube la nota de la deuda uruguaya quiere decir que esos activos se están revalorizando. Eso quiere decir que esa plata de los trabajadores uruguayos que guardaron a través de las AFAPs para la jubilación se valoriza, claro, por la caída de la deuda. Esa deuda pasa a valer más hoy en día, y eso obviamente también es una buena noticia para el ahorro y las futuras jubilaciones de los uruguayos. Claro. Una última pregunta, Agustín, porque lo dijiste al pasar y creo que vale la pena detenernos aunque sea 2 segundos en eso, que es el tema de la regla fiscal, que parece que sería bastante obvia si nosotros explicamos la propia economía que tenemos en nuestras casas, en tanto gastamos lo que ingresa y no gastamos más de lo que ingresa para endeudarnos y después estar esperando como el hámster corriendo arriba de la ruedita. Pero hubo oposición a establecer una regla fiscal. ¿Cómo funciona el instrumento? Está bueno la consideración, porque también creo que parecido al tema de la nota y el riesgo país son temas que le quedan lejos a la gente, pero que al final tienen una correspondencia. ¿Qué pasó históricamente en Uruguay? En Uruguay lo que pasó históricamente es una política fiscal procíclica, que siempre terminamos gastando, procíclica en 2 sentidos. Cuando la bonanza económica anda, por ejemplo, cuando sube el precio de la carne, hoy en día del trigo, de otras cosas, los gobiernos tienen mucho dinero y lo gastan. Y cuando se caen las cosas,
tienen que ajustar de golpe, ¿no? Entonces, en vez de ser anticíclico, que es cuando hay ahorro y cuando se complica la cosa, tengo caja para gastar, era procíclica. Y también era procíclica con respecto al ciclo electoral. ¿Qué es esto? Los gobiernos ahorran el primer y el segundo año, y el cuarto, ante las elecciones, largan la chancleta, claro, y aumenta el gasto público para tratar de llegar competitivos a las elecciones. La regla fiscal lo que es limitar la discrecionalidad de los gobiernos para hacer eso. Es una regla que limita la discrecionalidad que tienen los gobiernos para hacer ese tipo de cosas. Tiene varios componentes, tiene un tope de deuda, tiene una limitación del gasto corriente. ¿Esto que es? Bueno, en el ejemplo que ponía de tu casa, una cosa es que uno se endeude para comprarse un apartamentito, para ir pagando la casa en la que vas a vivir. Uno se endeuda para algo que va a durar varios años, es inversión de la familia. Otra cosa es que vos tomes deuda para el gasto corriente, para el gasto corriente de todos los días. Bueno, eso es mucho más insostenible, ¿no? Claro, es invierto en impermeabilizar el techo para que me quede por X cantidad de tiempo, o lo invierto para comer todos los días afuera. Exactamente. Obviamente, en el techo, que además que lo precisás, vos, aunque vos no podés tener, no es esperable que vos en un año ganes la plata que necesitas para comprarte todo el apartamento, claro, en el que vivís, en la casa en la que vivís. Obviamente te endeudás y lo vas pagando a largo plazo, porque en esa casa vas a vivir muchos años. Comer afuera vas a volver a comer todos los días, estás endeudando por eso, hay un problema. Y la tercera es una cosa un poco más compleja técnicamente, pero creo que también pensado en clave familiar se comprende, que es de balance estructural, que es que el gasto pueda ir aumentando según cómo le va la economía en el largo plazo y no en el corto plazo. Si vos un año tenés un momento económico excepcional, no estás habilitado a aumentar el gasto público por lo que te pasó ese año. Pero también, si un año te va muy, muy mal, no tenés que hacer un ajuste salvaje porque ese año se te cayó todo. Tenés que mantener un gasto que se corresponda con el largo plazo. También, si vos un año tenés mucho laburo, laburás muy bien, ganás mucho más plata que lo que estás acostumbrado, y das un salto en tu nivel de vida que se corresponde con ese nuevo ingreso, pero el año que viene no va a ser esa tu realidad, vas a tener un problema. Bueno, la regla fiscal, principalmente lo que busca esta regla fiscal que se aprobó es tener un gasto, un movimiento de gasto que responda a los fundamentos de largo plazo de la economía y no a las cositas coyunturales como puede ser aumentó el precio de la soja o se cayó el mercado de la carne. Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del CED, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Francisco, por la invitación y bueno, quedamos a las órdenes.